Bueno, bienvenidos a la fase 4 de evaluación final del POA. Hoy vamos a hacer una discusión que luego se va a llevar a una relatoría en el trabajo final. Este grupo ahora está integrado por 5 personas. Vamos a responder a la pregunta: ¿cómo generan los modelos políticos, económicos, sociales y culturales escenarios alternativos de participación desde la perspectiva de la comunidad como sujeto de interlocución con el sector público? Y esto va a ser hecho alrededor de nuestro tema principal de análisis, que es la brecha digital. Nuestro primer participante es Luis Eduardo. Luis Eduardo. Gracias, compañera. Para responder a esta pregunta es fundamental partir del paradigma sociocrítico, que entiende que la comunidad no es objeto de intervención, sino sujeto histórico, capaz de analizar su realidad, cuestionarla y transformarla. Autores como Freire, Falsborda y Montero coinciden con que la participación solo es posible cuando la comunidad es reconocida como interlocutora legítima frente al Estado. Desde lo político, los modelos generan participación alternativa cuando promueven escenarios de diálogo horizontal. Freire, en 1971, habla del diálogo auténtico, en el cual las decisiones no se imponen, sino que se construyen colectivamente. Esto contrasta con modelos tradicionales, donde la comunidad solo es consultada. Un ejemplo de ello son los presupuestos participativos, donde la comunidad decide sobre estos recursos públicos, materializando esta forma de coproducción política. Desde el modelo económico, quiere decir que garantizan las condiciones materiales mínimas que permiten que la participación sea posible. Falsborda 2015 insiste en que la desigualdad económica limita las capacidades de agencia. Sin acceso a infraestructura, conectividad o recursos básicos, la comunidad no puede incidir. La CEPAL refuerza esta idea al señalar que la redistribución tecnológica es una forma de redistribución del poder. Un ejemplo sería la brecha digital, otro serían los centros digitales comunitarios en zonas rurales, y esto también muestra que limita el acceso económico para transformar las realidades y del ejercer de la ciudadanía. En lo social, la participación emerge del fortalecimiento del tejido comunitario. Montero 2004 plantea que la acción colectiva depende del sentido de nosotros, de las redes y vínculos que sostienen la vida comunitaria. Las juntas de acción comunal, colectivos juveniles y procesos de cartografía social, que son expresiones concretas de cómo la comunidad organiza su conocimiento y acción desde abajo. Estos procesos no solo diagnostican, sino que también construyen capacidades para dialogar con el sector público desde mayor fuerza y cohesión. Y desde lo cultural, los imaginarios sociales determinan quién tiene voz en la esfera pública. La exclusión cultural se manifiesta cuando ciertos grupos, por ejemplo, de jóvenes o mujeres o comunidades rurales o etnias, son considerados como incapaces. En este caso, como lo venimos manejando con la problemática de la brecha digital en adultos mayores, los cuales son incapaces de participar. Transformar estos escenarios son clave. Las prácticas culturales como mingas, cabildos, guardias comunitarias, bueno, y demás grupos, son expresiones de participación que nacen desde la igualdad y que encarnan lo que Montera denomina empoderamiento comunitario. Hablar desde sí mismos con la legitimidad desde la propia cultura. Gracias, compañera. Le doy paso. Muchas gracias, Luis Eduardo. La siguiente persona que va a participar es Linda. Bueno, muchas gracias, compañera. Ahí hay otro conectado mío que es el audio, porque estoy en el computador y no tengo audio. Entonces, por eso aparecen dos. Muchas gracias. Bueno, pues el modelo político, económico y social y cultural que generan escenarios alternativos de la participación en medida que se reconstruye el poder, se hace un reconocimiento de la diversidad y legitimidad de la comunidad, en este caso, que es la comunidad 7 del barrio El Salado, Cán Ibagué, donde es un sujeto colectivo. Desde lo político hay enfoques
de participación que permite en la lectura de Montero del 2004, donde llaman al empoderamiento comunitario, donde las decisiones se construyen desde un territorio mediante mecanismos de mesas ciudadanas, asambleas y verdurías. En el plano económico hay modelos solidarios y de autogestión que fortalecen la agencia local, tal como lo plantea Martín, al referirse que se reconstruyen tejidos desde lo social por debajo. Desde lo social como tal, un enfoque de derechos que abren espacios de interlocución con el Estado, valorando, digamos, ciertas experiencias y saberes, situando a la comunidad como tal, que lo explica poder, creo que se llama así, como las representaciones sociales que se orientan a las personas que participan y reconocen como actores legítimos. En el ámbito cultural, los modelos interculturales y territoriales, como lo señala Moreno, permite que la comunidad exprese sus territorios, sus narrativas y memorias mediante prácticas como la cartografía social, que se convierte en un espacio de diálogo con las instituciones como tal. En conjunto, pues estos modelos posibilitan que la comunidad deje de ser receptora como tal, sin receptora pasiva, y más bien se constituya como un sujeto político capaz de proponer, deliberar y congestionar, digamos, todo esto generando formas alternativas de participación basada en el reconocimiento, la corresponsabilidad y la construcción colectiva del territorio. Muchas gracias, Linda. La siguiente participación es Paola. Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos. Dando la respuesta a la pregunta que planteó y que vamos a debatir aquí, puedo decir que desde el modelo político es indispensable que se dé la participación para que se fortalezca y se promuevan las formas de democracia de manera liberada, donde los individuos o los sujetos de la comunidad tengan esa empatía y esa, digamos, libertad de elegir. Aquí es importante como citar a Patenman y Jürgen, quienes ellos nos hablan sobre la importancia de sostener la participación activa de la, donde ellos nos hablan de la participación activa, que es importante que hayan decisiones y se dé autonomía a esos sujetos para que haya digamos, una buena participación de la comunidad. Desde el modelo social, se puede decir que también es indispensable que haya una participación, pero que en este aspecto se hable de algo supremamente importante, que es la equidad y la inclusión, donde se fortalezca el tejido comunitario. Y aquí pues también quiero citar a Robert Putnam, quien destaca que el valor del capital social en las redes de apoyo busca es impulsar la acción colectiva y enfatiza que se deben ampliar capacidades de las personas para permitirles intervenir en las transformaciones sociales y de realidad. Desde el modelo económico, es indispensable que se generen en las comunidades integraciones de formulación y ejecución de proyectos donde se tenga en cuenta la comunidad, esos intereses, particularidades, necesidades y donde haya una economía solidaria para plantear, alternativas de desarrollo sostenible. Y desde el modelo cultural también se debe impulsar el reconocimiento de la diversidad, donde se tenga en cuenta la identidad local, el contexto, todo lo que tiene que ver con sus, digamos, conocimientos locales. Aquí debe haber unas expresiones simbólicas muy importantes para que la comunidad pueda reafirmar su identidad. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, compañera. Gracias, Paola. La siguiente persona es Jennifer. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, ok. Dando continuidad a la pregunta, bueno, debe existir una participación comunitaria en estos aspectos. En cuanto a lo político, pues debe haber un modelo de gobierno que promueva la democracia participativa donde faciliten espacios de interlocución como cabildos abiertos, veedurías ciudadanas, planes de desarrollo participativos o presupuestos públicos concertados. Estas herramientas no funcionan si la comunidad permanece pasiva, requieren sujetos políticos empoderados
que reclamen el derecho a decidir sobre asuntos que afecten su territorio. Por tanto, la participación no es solo un mecanismo institucional, sino una conquista social que depende de la organización colectiva. Desde un modelo económico está la inclusión de prácticas asociativas, cooperativas y de economía solidaria. Abre posibilidades reales de participación vinculadas a la producción, distribución y consumo. Cuando una comunidad se organiza en empresas comunitarias, asociaciones productivas, cooperativas de servicios o circuitos solidarios, se transforma en un actor socioeconómico con legitimidad para dialogar con entidades públicas sobre financiamiento, políticas de empleo, comercialización o desarrollo productivo. Es decir, la economía alternativa genera voz y poder negociador para sectores históricamente excluidos. En cuanto al ámbito social, pues se fortalece las redes de liderazgo locales, organizaciones comunitarias y movimientos sociales crean estructuras colectivas que garantizan la participación más allá del cliente pasivo o beneficiario asistencialista. Las comunidades organizadas cuestionan, proponen y transforman, convirtiéndose en sujetos de derechos. La interlocución con el Estado ya no es aislada ni individual, se vuelve representativa y exige respuesta pública. Entonces, para dar finalización a estos tres modelos, el modelo cultural, la reivindicación de identidades, memorias, tradiciones y saberes locales es clave para construir participación. Los pueblos y comunidades desde su cultura crean formas propias de organización, deliberación y toma de decisiones. Reconocer estas prácticas como asambleas comunitarias, mingas, círculos de palabra, consejos propios, permite que el Estado no imponga mecanismos externos, sino que dialogue con lógicas comunitarias. Este reconocimiento cultural permite que la participación no sea solo jurídica, sino también simbólica y territorial. Ya para finalizar y dar conclusión a estos aportes, pues los modelos políticos, económicos, sociales y culturales pueden generar escenarios alternativos de participación cuando reconocen a la comunidad como sujeto colectivo, capaz de producir conocimiento, tomar decisiones y construir políticas públicas desde su realidad. La participación auténtica se da cuando la comunidad deja de ser objeto receptor de programas estatales y se convierte en actor corresponsable en la construcción del bien común. No es más. Muy bien, muchas gracias. Ahora viene mi intervención. Yo, al contrario de ustedes, hice una aproximación desde el sujeto como componente autorreferente espacial, biológico, político y social. Entonces, digamos que desde esta perspectiva, el sujeto es un sujeto de derechos y es un sujeto político que lo que hace es integrarse a los sistemas y generar los propios sistemas. Entonces, aquí la idea es que esta autorreferencia, por ejemplo, está desde el sentir y pensar o sentipensar de Falsborda, y allí se proyectan las interlocuciones políticas del sujeto. Quiere decir que el sujeto toma decisiones para sí, pero a su misma vez toma decisiones políticas hacia afuera. El sujeto se convierte en un sujeto político en la medida que el sujeto interactúa con el ambiente y toma decisiones que no solamente involucran su manera personal, sino su manera interdependiente. Y en estos dispositivos de aprendizaje, por ejemplo, todas las tecnologías de las cuales habla Montero en el 2004, Martín Baró Falsborda en el 70, Martín Baró en el 77, generan destinos que las mismas personas son capaces de autogestionar, y ahí es donde viene el concepto de agencia. Ahora bien, Maslow en el 43 postula que tenemos unas necesidades básicas, que una vez cubiertas estas necesidades básicas, todos los individuos somos capaces de comenzar a pensar en trascender a lo comunitario y en generar autocapacitación o autoactualización. Entonces, a partir de esa medida, en términos políticos, económicos y sociales, me gusta mucho la propuesta que hace la profesora Triana en la OVA del 2020, que es retomando la metodología de Marín, donde en 1999 él propone que sea un autorreferente el sujeto en el territorio, porque
por ejemplo, yo soy migrante, entonces los referentes geográficos, los referentes políticos, los referentes sociales, los referentes económicos, no me sirvieron cuando yo emigré a otro país donde se tenía una estructura totalmente diferente y mi misión fue adaptarme a todo ese propio proceso y ahí es donde viene, por ejemplo, Bron Fermer en 1979, donde dice que en lo cotidiano y conocer y aprender y educar en el 2012 y todo este proceso, por ejemplo, hay una obra de un señor que se llama Yori, y él habla de la topofilia del habitar. Y en esa topofilia del habitar es como yo, con mi referente social y mi referente geográfico, siempre estoy comparando, se parece a mi pueblo natal esta ciudad, se parece a cuando estuve en tal parte, para poder tener un referente e identificarme con lo que hay ahí. Entonces, el sujeto es un sujeto complejo, un sujeto que actúa en lo político, actúa en lo social, actúa en lo económico, pero es el sujeto el que tiene que incluirse y que tiene que hacer parte de la parte política, del modelo económico, del modelo cultural, porque el modelo per se existe en cualquier lugar donde uno vaya, pero si yo como sujeto no ejerzo mi derecho a participar y me ejerzo a pertenecer, pues obviamente no va a haber ningún resultado. Entonces, en conclusión, la capacidad de un individuo de generar modelos, porque nosotros somos los que generamos los modelos y nos incorporamos a esos nuevos sistemas, es una condición intrínseca del ser humano. Podemos generar nuevos ambientes, somos interdependientes con nuestro propio modelo, pero también con los modelos como este modelo ecológico que plantea que el ser tiene diferentes estancias en las que se relacionan los unos con los otros. Y es esa misma interdependencia la que nos pertenece y lo que nos activa como comunidad y nos hace hacer parte de un grupo, de un conglomerado. Muchas gracias. Para terminar, ¿cómo nos vemos? ¿Qué creen? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo vivieron la experiencia del sujeto frente a la conectividad de la brecha digital, siendo que nosotros mismos somos los que decimos sí o no, y que la brecha digital, frente a las conclusiones que nosotros mismos habíamos llegado, es que siempre va a existir, pero también, como lo decía Luis Eduardo en el último encuentro, es un tema de voluntad. Si uno no quiere cerrar esa brecha digital nunca se cierra. Así como yo se los demostré con mi compañera, mi amiga de 72 años que se está capacitando para ser un marín. Entonces, ¿cómo nos ven? Necesitamos hacer una discusión. Bueno, a una de las conclusiones que habíamos llegado en la fase anterior es que la brecha digital, o sea, no va solamente encaminado a que sea un problema social ni económico, sino tampoco es técnico, sino que también tocaría verlo esto desde la parte emocional y desde las capacidades de cada persona, que a nivel cognitivo cada uno aprende a su manera y entender los ciclos vitales de cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo el aprendizaje de un chico joven a de una persona después de los 40. Su proceso de creación de información es mucho más, o sea, digamos, tiene unas dificultades en cuanto a memorizar, ¿no? Sobre todo en las personas que, digamos, son sedentarias y que siempre el ser humano es un ser de costumbres. Ellos se quedaron en que listo, todo es manual, pero ya cuando aprenda a retos nuevos, si esto no ve que tiene sentido, no ve la necesidad de aprenderlo. Así es. ¿Alguien más quiere participar? Sí, a otra conclusión que habíamos llegado también y pues que es importante resaltar es que como sujetos activos, y pues aquí se recalca que lo escuché de mis compañeros y que nos plantea Montero 2004 sobre los sujetos activos y que pues con el tema que nosotros habíamos escogido en cuanto a brecha digital es enfrentar desafíos también, ¿no? Y que el contexto influye mucho, porque nosotros en cuanto cuando estuvimos haciendo los encuentros, tanto Astrid como Luis Eduardo,
tuvimos como la oportunidad de, digamos, conocernos un poco mejor y a pesar de que, digamos un ejemplo, con Luis Eduardo somos contemporáneos en edad, él ha tenido tal vez más oportunidad para acceder al mundo de la tecnología que mi persona y él tiene conocimientos pues que son muy enriquecedores y que han fortalecido el trabajo en equipo. Entonces, mire que el contexto influye y que es importante que nosotros también entendamos que sujetos activos somos todos y que todos podemos como poner un granito de arena y aportar en este tema tan importante que es la brecha digital, cómo nosotros como jóvenes podemos aportar a esa población adulto mayor. Entonces, esa sería mi conclusión. Maravilloso. ¿Alguien más quiere contribuir? Bueno, mi conclusión con todo lo que les he escuchado, considero que reducir la brecha digital implica no solo en manejar el acceso a dispositivos y conectividad, sino también en poder, digamos, fortalecer la capacidad de promover un uso crítico y significativo de la tecnología. Y solo así es poder, digamos, avanzar o bueno, tener como una posible avanza hacia formas más equitativas de participación y una sociedad donde todas las voces tengan una oportunidad real de ser escuchados, ¿no? De lo que he escuchado de todos los compañeros. Okay. ¿Alguien más quiere participar? Sí, señora. Bueno, La cámara está apagada, Jennifer. dame un momento, qué pena. Listos. Con respecto a todo lo que han opinado, sí, realmente somos sujetos activos y aparte de ser activos, somos sujetos cambiantes también. En cuanto al proceso de aprendizaje, pues obviamente estamos ahorita actualmente en una era digital como el tema de la IA, inteligencia artificial y demás cosas que se han venido actualizando. Entonces, pues yo pienso que apoyar al adulto mayor y a todas las personas frente a esta era digital nueva es muy importante porque se reconoce las necesidades y se acompaña el proceso de inclusión tecnológico con la paciencia, con el respeto, con la formación accesible, brindar herramientas, capacitaciones y espacios seguros pues para aprender, no solo fortalecer autonomía, sino también promover la participación activa en la sociedad. Obviamente todos somos sujetos de aprendizaje constante, activos y cambiantes, porque yo creo que cuando surgió la IA, ninguno sabía cómo se manejaba el tema de IA, cómo utilizar las redes sociales, sino que nosotros empezamos a aprender y a explorar cada una de estas aplicaciones como podíamos, ¿sí? Entonces no hubo estos espacios y pues ahorita digamos que Secretaría de Educación ha hecho unos cursos de alfabetización, ha mejorado, ha inculcado como ese tema de inclusión en las alcaldías, en los municipios pequeños, donde los jóvenes y los adultos puedan emprender de cualquier manera y puedan acceder a estos cursos de manera gratuita. No es más. Ok, gracias. Mi aporte en relación con esto está basado en el sujeto, ese es mi tema, ya parezco disco rayado. Y es que si yo tengo 55 años, por ejemplo, y si yo no me intereso en aprender y en hacer las cosas y en rascarle y en cacharrearle, nunca lo voy a lograr. Estudiando online y trabajando en lo que trabajo, eso es imposible. Entonces, el sujeto como autónomo en su propio proceso de autoactualización y su propio proceso de desarrollo, su propio proceso de incorporarse en lo que está allá afuera y hacer parte de lo que corresponde. Y también rescatar que las dinámicas territoriales cambian las condiciones. Entonces, por ejemplo, si yo me hubiera quedado en el pueblito donde nací, pues obviamente nunca hubiera tenido las capacidades que tuve que desarrollar aquí a fuerza de estar en contacto con otra cultura y en contacto con otras realidades que son literal inimaginables en el momento en que yo tenía la edad de ustedes. Entonces, eso es completamente literal adaptación y hace parte del modelo ecológico, que el modelo ecológico va por fases, hace parte del proceso que plantea Maslow y de todos los autores que hemos estado analizando que nos han ayudado un montón a comprender cómo la brecha digital nunca se cierra y cómo somos nosotros los sujetos activos quienes
tenemos la responsabilidad de autoactualizarnos y de interesarnos por los procesos. No sé si alguien más quiera decir algo para cerrar, ya estamos a punto de terminar. Sí, podemos hacer un cierre diciendo que cuando todos estos niveles se articulan, la comunidad deja de ser espectadora y se convierte en un sujeto activo, capaz de dialogar, proponer y vigilar, transformar las decisiones públicas. Esa es la base de una ciudadanía crítica y de una verdadera interlocución con el Estado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, concluimos nuestro simposio, nuestro encuentro para discutir el tema que nos había convocado, que era responder a la pregunta de cómo generan los modelos políticos, económicos, sociales y culturales escenarios alternativos de participación desde la perspectiva de la comunidad como sujeto de interlocución con el sector público, y lo hicimos desde el sujeto como un contexto social dentro de la fase 4 de evaluación final de la POA. Muchas gracias.